Vamos a ver algunos pasajes. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando dice toda enfermedad, se refiere a la enfermedad que se le presentaba en ese momento. No se está refiriendo a toda la enfermedad desde el principio de la humanidad hasta el fin, del cáncer, del HIV. No se refiere a toda enfermedad en ese sentido, se refiere a la universalidad de cierta clase, de toda la enfermedad que se le presentó en ese momento y a toda dolencia. Vamos a Hechos 7:22, otro pasaje en que podemos también ver esta palabra y que depende la relación, la palabra tiene una aplicación distinta y un significado específico. Vamos a Hechos 7:22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. En toda la sabiduría de los egipcios. Creemos que podemos entender que en mucha sabiduría, podemos aplicarlo en ese sentido, en mucha sabiduría. No creo que Moisés haya sabido todo lo que los egipcios sabían, haya tenido la sabiduría de entender todo lo que ellos sabían. En esto lo podemos aplicar como mucha. Dijimos que hay diversas categorías para aplicar esta palabra a todos. Puede ser la universalidad de individuos, uno y cada uno de ellos a lo largo de la historia. Puede ser una universalidad de cierta clase. Puede ser universalidad limitada. Es limitada porque es universal porque son todos, pero es limitada porque se refiere a una clase o un tipo. Y se puede referir a muchos. Vamos con otro. Romanos 7:8. Romanos 7:8. Romanos 7, Pablo está hablando de su lucha con el pecado que habita en cada uno de los creyentes. Y dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Quiere decir que todo codiciaba todo. Está hablando en realidad que no es todo codicia, sino que toda clase de codicia. A ver, no es que codiciaba todo lo posible por codiciar, sino que produjo en él codicia de codiciar cosas que no le eran lícitas. Vamos a 1 Timoteo 1:6. 1 Timoteo capítulo 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. En este pasaje vamos a ver varias veces repetida esa palabra y vamos a ver que es imposible aplicarlo en un sentido general, universal, refiriéndose a cada persona en particular y a todas las personas a lo largo de la historia. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones y gracias por todos los hombres, por toda clase de hombres, por toda clase de hombres. No se refiere a la totalidad de los que existieron, sino a toda clase de personas, ricos, pobres, judíos o gentiles. El versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos los hombres sean salvos. Bien, la palabra quiere no es la expresión habitual, en referencia al Señor, para aludir a la voluntad de Dios, para aludir a su voluntad de decreto.
en cuanto a su deseo, en cuanto a su decreto de propósito eterno, sino que tiene relación en cuanto a su deseo íntimo. Es el deseo íntimo de Dios que los hombres se arrepientan y sean salvos, pero no está dentro de su propósito eterno. Hay una diferencia entre el deseo de Dios, el deseo íntimo de Dios, y su decreto, su propósito eterno. Vamos, por ejemplo, quiero que los hombres oren en todo lugar, acá obviamente que no se refiere a todos los lugares del mundo, levantando manos santas, sin ira ni contienda, así que las mismas, hasta allí, ¿no? Bueno, el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Este rescate está hablando de su redención, de su obra redentora. Está hablando de que Dios, en cuanto a su obra redentora, hizo un pago por los suyos para rescatarlos del poder esclavizante del pecado y para liberarlos. Por eso en Gálatas 5 dice que estamos libres, somos libres. Dice en Romanos 8 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos pasado de esclavitud a libertad en la cruz del Calvario, donde Cristo, por su sangre, por su vida entregada, pagó el precio, la redención, compró, adquirió a su iglesia, se entregó por ella, pagó el precio que había que pagar. Entonces no podemos decir que se refiere a todas las personas de toda la humanidad, porque obviamente que todas las personas de toda la humanidad no se van a salvar. Muy bien. Obviamente que el versículo 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahí aclara, ¿no? Maestro de los gentiles. En la mente del judío, como hablamos de la palabra mundo, cuando se decía todos, se pensaba que decía todos los judíos. En realidad, todo se refiere a tanto judíos como gentiles. Bueno, vamos a otro pasaje. Vamos a Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7. Versículo 9. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono del Cordero, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. De todas naciones. Bueno, está hablando de una universalidad de gente de distintas naciones, distintas lenguas, distintos lugares. Bien, hasta aquí estuvimos viendo un poco lo que es la palabra todos. Hablando de la expiación imitada. ¿Hizo expiación por todos? ¿Podemos decir que hizo expiación por todos? Vamos a ver otro pasaje. Otro pasaje que es bastante claro en este sentido. Vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 14. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se entiende la relación? ¿Se entiende la relación entre
el hecho de que Cristo murió por ellos y se refiere a todos, pero a todos ellos, se entiende esta relación. En la mente de Pablo está todos aquellos por los que Cristo murió.